en cualquier orden. En el primero. Bueno, podría decir que yo soy el pastor Julio Ramírez y trabajo para la Iglesia Presbiteriana. Nuestra iglesia se llama Iglesia Presbiteriana Emanuel. Está ubicada en Durham. Nosotros tenemos ya aproximadamente aquí en esta región 15 años. Sí, es una iglesia que siempre tenemos como parte de nuestra misión, es ser una iglesia que se conecta con la comunidad en sus necesidades. Y de hecho ha sido particular en lo que no está sucediendo ahora mismo. Y nuestra manera de hacerlo es a través de programas que han identificado que son una parte de las necesidades principales de la comunidad, como en la educación, la comida, en cierto sentido proveo cierto consejería familiar, porque tengo una carrera en esa área en que no lo promuevo porque no tendría tanto tiempo. Y esa es parte de la particularidad que tenemos. Gracias, pastor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Vergara Millán. Yo tengo el privilegio de servir como pastor de Iglesia La Semilla. He sido asignado a esta región de Carolina del Norte por la obispa Esperanza Morgan Ward, su gabinete, supervisado por la Oficina de Nuevas Comunidades de Fe, para la plantación o el inicio de una nueva iglesia hispano-latina en la tradición metodista unida. La Semilla es una comunidad de fe covocacional. Nuestra vocación inicial, en la cual estamos enfocados en este momento, es la de una organización comunitaria sin fines de lucro, la cual es estructurada y dirigida por líderes y lideresas hispano-latinas, inmigrantes, quienes han estado invertidos en el trabajo por la justicia social y la justicia para familias inmigrantes por muchos años. Y el enfoque de La Semilla es acompañar a la comunidad hispano-latina, y menciono que gracias a Dios que está nuestro hermano el pastor Julio aquí, el ministerio de él y su comunidad, su congregación aquí en Durham es un modelo para nosotros, una fuente de inspiración, y gracias hermano por todo el trabajo que hacen de tiempo ya en apoyo de la comunidad. El enfoque es el acompañar y apoyar a las familias hispano-latinas y de comunidades inmigrantes que enfrentan retos similares en las áreas de justicia, educación y salud. Desde que inició la pandemia, nuestro enfoque nuestra energía se ha invertido en la respuesta a las crisis diversas que ha traído esta pandemia a tantas familias y a tantas comunidades, ¿no? Particularmente el enfoque ha sido en apoyo a la cuestión de inseguridad alimenticia, ayudar a las personas y a las familias tener acceso a los alimentos saludables, y últimamente con apoyos que hemos recibido de diversas fuentes, proveer apoyo en otros sentidos como apoyo económico para pago de servicios, de renta, etcétera, y también referir a personas y a familias a servicios como de salud mental, por ejemplo, que es parte del tema de este día. Pero muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir el panel con mi hermano Julio y Albeli del futuro. Gracias. Hola, mi nombre es Albeli Alcántara y soy terapeuta o consejera aquí en el estado de Carolina del Norte. Trabajo en una organización local aquí en Durham que se llama El Futuro, y en esa organización básicamente proveemos servicios de salud mental y salud emocional, y también para personas que tienen abuso a sustancias, y es más para la comunidad latina.
Entonces ahí nos enfocamos en tratar cosas como la depresión, la ansiedad y diferentes tipos de traumas. También muchos traumas relacionados a inmigración y cosas así en los pacientes que vienen con nosotros al futuro. Estoy feliz otra vez de estar aquí con ustedes. La última vez presenté el tema de la salud mental, la salud emocional y el trauma en la comunidad latina, pero creo que esta conversación puede aplicarse a otras comunidades porque eso de la salud mental es algo que nos afecta a todos. Entonces, estoy otra vez emocionada de estar aquí y ver de qué hablamos hoy y cómo puedo ayudarle. Gracias por su presencia y gracias por compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros. Voy a hacer un pequeño resumen de estadísticas que Albeli nos proveyó el mes pasado. Y me corriges, Albeli, si algo está fuera de el lugar. Pero tú nos comentabas que aproximadamente el 17.8% de la población de este país son hispanos o latinos, y que de ese porcentaje, 15% fueron diagnosticados con alguna enfermedad mental el año pasado. Pero solamente el 36% de hispanos latinos con depresión recibieron atención médica. Y lamentablemente, después de consultar a un psicólogo o psicóloga por primera vez, solamente el 50% regresó para una segunda consulta. También nos compartías que el año pasado 3.6%, 3.1 millones de personas de 18 años para arriba y mayores sufrieron de trastornos por el uso de sustancias. Un 3.3%, que sería 1.3 millones de personas hispano-latinas de 18 años para arriba sufrieron de ambas cosas, trastorno por consumo de sustancia y enfermedad mental. 16.9%, 6.9 millones de personas de 18 años para arriba sufrieron de alguna enfermedad mental el año pasado. Y el 16% de latinos tienen alguna enfermedad mental. Esto es 2 de cada 9 latinos sufren de algún tipo de enfermedad mental. Albeli también nos compartió que la mayoría de las personas a las que el futuro provee servicios sufren de depresión, ansiedad, trastorno por abuso de sustancias o trastornos como consecuencia de traumas que han sufrido, como violencia doméstica o violencia comunitaria en su país de origen, trauma sexual o trauma sexual infantil, trauma migratorio, racismo y discriminación, pobreza y falta de recursos y apoyo, y conflicto familiar relacionado con diferencias culturales y creencias. Ante esta realidad, les pregunto al pastor Julio y al pastor Edgar, ¿cómo se ve esta realidad reflejada en sus ministerios? ¿Es esto algo que ustedes han podido identificar en sus comunidades de fe? Cedo la palabra a mi hermano y colega Julio, que tiene a cargo un ministerio más tradicional, y con gusto yo puedo hablar de la posición particular de las semillas. Bueno, nuestra experiencia sí, no tenía los números estadísticos, pero una de las cosas que vemos frecuentemente y que quizás durante este tiempo de pandemia se ha disparado, porque una crisis dispara a otra, de una manera hemos visto aumento de conflictos de pareja, conflicto entre familias, y quizás es porque ahora comparten más tiempo juntos. Así que tengo el problema de estar manejando muchas cosas juntas
Y como todos los servicios ahora están sobrecargados, no puedo mandárselo a Futuro, no puedo mandárselo a Medicaid, porque todos ellos no tienen espacio. Entonces a veces tengo que tratar medianamente estos problemas. Pero sí, de las partes que he visto que no han llegado a nosotros, son personas que su trauma ahora mismo es como si la crisis que están manejando ahora ha disparado los traumas que ellos tienen, que es propio que suceda. Y he trabajado con personas que han sufrido violencia doméstica, abuso sexual, que ha sido en su niñez, y que de una manera u otra, ahora en esta situación, se le ha convertido en un problema presente, como si fuera un problema presente. Y las otras áreas que dice la estadística es también el problema económico, las ansiedades que produce el no tener todos los recursos disponibles para pagar los servicios básicos. Eso también crea una ansiedad mayor en cada una de las familias, ahora nuestra. El hecho que ha disminuido su ingreso porque no están trabajando la cantidad de horas. También eso ha producido un incremento de ansiedad y depresión. Las cosas que estamos tratando de hacer es tratar de bajar un poco la tensión o los disparadores emocionales que hay en la vida de la comunidad, tratando de proveer comida, tratando de darle asistencia financiera en cuanto a pago de renta. Esto es con el fin de disminuir las cosas que pueden afectar emocionalmente las familias o las personas que nosotros estamos atendiendo. Pero sí es una de las realidades que estamos viviendo. Parte de lo que estoy tratando de hacer es cuidarme yo también, porque a veces me siento abrumado por la cantidad de cosas que nos llegan, por la demanda que es más fuerte de la que nosotros teníamos. Nosotros pasamos de proveer 60 despensas semanalmente a 400 y pico semanalmente. Es decir, la diferencia ha sido enorme. Nosotros pasamos de proveer quizá al año alguna asistencia financiera, maybe podría ser 4 personas, 4 familias por año, a tener que proveerle a más de 40 personas en solamente 3 meses. 40 familias en solamente 3 meses. Y seguimos enfrentando esas realidades. Los problemas los vemos en el consumo de alcohol, y se lo están usando como lo están usando como un medio para lidiar con la depresión o la ansiedad. Entonces eso también crea otros conflictos internos en la familia, porque afecta a todos los miembros de la familia, y he tenido que trabajar con los niños y los adolescentes que se han visto en el medio de esta situación, donde ven que uno de sus padres está cayendo. Entonces también eso nos obliga a trabajar más con la familia, a estar más presente en las vidas de ellos, y tratar también de ayudar a estas personas que tienen estos problemas para poderlo de una manera u otra encauzar. De nuevo, gracias, Pastor Julio, hermano, por su presencia y servicio y apoyo a la comunidad de tanto tiempo, y por estar usted y su congregación a la altura de las circunstancias, ¿no? De las necesidades, y es muy alentador ver cómo el pueblo en Iglesia Presbiteriana Emmanuel ha aumentado
a tal magnitud el nivel de apoyo para tantas familias. Muchas gracias, hermano. Bueno, sí, yo mencionaba que La Semilla sí es una comunidad de fe. Sin embargo, nuestro enfoque está más en el trabajo de desarrollo comunitario. Se espera que uno de los frutos que surja de este trabajo es el establecimiento, el nacimiento, el crecimiento y el fortalecimiento de una iglesia metodista unida hispano-latina. El nombre es Iglesia La Semilla, pero no, el enfoque no está ahí en este momento. Habiendo aclarado esto, ha sido muy común el encontrarnos en el tipo de trabajo que realizamos en apoyo a la comunidad, proveyendo apoyo para atender la inseguridad alimenticia, principalmente. Encontrar con mucha frecuencia casos de violencia doméstica, casos de familias que sufren, como lo ha mencionado el pastor Julio, por problemas de abuso de sustancias y, por supuesto, casos donde la inestabilidad económica se vuelve un factor que afecta mucho la dinámica familiar, ¿no? También casos en los cuales la detención por temas de inmigración o aún la deportación de algún ser querido viene a agravar todas las otras situaciones que enfrentan las familias. Y ha sido un reto, sinceramente, como organización comunitaria cuya fuerza de trabajo son personas voluntarias que no tienen un salario para hacer este trabajo y obviamente pues tienen familias y tienen una vida, ¿no? Atender las situaciones que se han presentado. Gracias a Dios dentro del equipo hay personas que participan en organizaciones que apoyan casos de violencia doméstica, casos de cuestiones de complicaciones por temas migratorios. Entonces hemos podido referir algunas familias para que reciban ese tipo de apoyo. Algo que hemos visto es cómo la realidad tan difícil que enfrentan las familias, algunos de los miembros de las cuales enfrenta retos por abuso de sustancias. Nosotros apoyamos un grupo de autoayuda de cuarto y quinto paso con bases bíblicas, bases de la tradición de la fe cristiana, que se llama Enciende una Luz, con nuestra hermana y amiga Ivette Toriz y el equipo de ella. Y hemos visto muy de cerca los retos que enfrentan familias, que todo eso se traduce en trauma, ¿no? Por cuestiones de abuso de sustancias. Como decía nuestro hermano Pastor Julio, esos escapes o esos patrones de conducta que llevan a la gente a tratar de procesar la realidad triste que viven y viven las familias, viven nuestras comunidades, se han visto profundizados, se han visto... hay mayor incidencia, vamos a decir. Y tristemente los grupos de autoayuda, debido a la pandemia, tuvieron que dejar de sesionar. Entonces los espacios que tenían para enfrentar su adicción, ¿no? Y no solo eso, sino también problemas de depresión, que, aunque no hay abuso de sustancias, situaciones que tienen que ver con sí, cuestiones del carácter, ¿no? y de fluctuación del ánimo y todo eso. No han tenido esos espacios. Incluso sabemos que en la región reabrieron algunos grupos, volvieron a sesionar y hubo contagios de COVID e incluso hubo personas que murieron. Y para esas personas es cuestión de vida o muerte. Por eso, a pesar de las advertencias y decir, no, ahorita no sesionen, escuchamos con claridad cuando decían, si yo no sesiono, me voy a morir, voy a afectar a mi familia. Bueno, son ejemplos que yo puedo dar de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? La comunidad a la cual servimos, la comunidad hispano-latina, la comunidad inmigrante en esta área de Carolina del Norte, la comunidad con la cual servimos en esta área de Carolina del Norte, es una comunidad que históricamente, pero en los últimos 4 años, se ha convertido en
en blanco de persecución, de terrorismo político, social, aún económico. Todos estamos conscientes de esa realidad, ¿no? Y esto se traduce en experiencias traumáticas para todos los miembros de la familia, los miembros de la comunidad. Y lo que hizo la pandemia, según mi opinión, es venir a profundizar todos esos retos, todas esas luchas, esas realidades que ya vivía en nuestra comunidad, ¿no? Y tristemente esa es la situación. Ese es el porqué es tan importante tener conversaciones como estas, espacios de conversación como estos, que la esperanza en Dios es que lleven a esfuerzos más enfocados y esfuerzos más efectivos, con mayor alcance y capacidad de impacto para acompañar y apoyar a las familias. Los pastores, ustedes dos hablan sobre la importancia de acompañar a las personas durante esta crisis que ha agravado las heridas traumáticas y las ha hecho, las ha revivido e inclusive las ha hecho aún más profundas o ha causado nuevas heridas traumáticas. Y hablaban sobre la importancia de acompañarlos, de estar con los jóvenes, con las familias. Pero obviamente la crisis que estamos pasando y esta pandemia que estamos experimentando hace muy difícil la presencia, estar presentes, ¿no? Para las personas, estar como lo era antes, que fácilmente podríamos invitarlos a hablar a la iglesia, a la oficina. ¿Cuáles recursos han estado usando ustedes para estar presentes y acompañar a las personas durante esta crisis, aún con las limitaciones que esta pandemia nos ha traído? Como bien dice Edgar, el trabajo de él se parece mucho a parte de las cosas que nosotros hacemos, y el modelo de trabajo de él me ayuda también a pensar en opciones para la comunidad. Yo estoy recibiendo a la persona en mi oficina, claro, manteniendo la distancia, estando con máscara, tomando cuidado apropiado. Igual entiendo los riesgos y traté de hacerlo de manera virtual, pero nuestra comunidad no está muy, yo creo que nadie está preparado para hacerlo de manera virtual, pero nuestra comunidad siempre quiere verte cara a cara, quiere sentir la presencia, de estar presente. Entonces, hemos tratado de preparar ambientes con el fin de poder manejar las situaciones o las crisis que las familias traen a nuestra oficina. Lo que he podido tratar a través de manera virtual han sido crisis más suaves, más manejables, pero ya cuando hay situaciones más críticas que necesitan una intervención más directa, lo he tenido que hacer de manera personal. No hago visitas a las casas porque tengo que cuidar un poco eso. Trato las cosas que tengo que tratar, lo trato dentro de mi oficina porque tengo control de lo que sucede dentro del edificio y tomo las prevenciones de saber que la persona no estuvo en riesgo o me está exponiendo a riesgo a mí. Pero sí, parte de lo que nosotros como recursos tenemos como pastores, lo principal que la comunidad siempre, nuestra comunidad es una comunidad de fe. Es una comunidad que la fe es uno de sus principales instrumentos. Y quizá buscan siempre el pastor porque entienden que es el recurso primario que ellos tienen. Hay ocasiones que el trabajo que yo hago con ellos es prepararlos para poder referirlo a uno de los centros de salud, porque entiendo que necesitan medicación, porque su depresión es muy alta, entiendo que su crisis necesita una atención con mayores recursos profesionales, entiendo que
la situación es de emergencia y muchas veces tengo que acompañarlo hasta donde están esos recursos para asegurarme de que lo van a tomar, de que lo van a seguir. Porque nuestra gente cuando se le dice salud mental, piensan que están locos. Sí, es el concepto que tiene nuestra gente. Mandarlo a un terapeuta es que piensan que no, es que yo no estoy loco. Entonces, es educación, es persuasión, es redirigir las personas, es acompañarlo en el proceso de buscar su salud y la salud de su familia. Y creo que esos son los medios que nosotros tenemos para pastorear en estos momentos. Sí, bueno, gracias, Pastor, por compartir la manera en la cual la Semilla provee acompañamiento para las familias de la comunidad que se han acercado a nosotras, a nosotros, a nosotres. Es a través del equipo que tenemos tan valioso, el equipo de colaboradores que tenemos, con el que contamos, que como mencionaba yo, son personas que están invertidas en el trabajo en este preciso trabajo de acompañamiento a la comunidad, ¿no? Para temas de justicia social, de justicia, cuestiones de inmigración, etcétera. Entonces, cuando hemos encontrado familias que están buscando apoyo más allá de alguna despensa, algún apoyo económico, que nos se han presentado, que han sido varias veces situaciones de violencia doméstica, de abuso doméstico, situaciones de tensión por temas migratorios o de deportación, separación familiar a través de la violencia de la deportación. Lo que hacemos es referir a algún miembro del equipo que acompaña a la persona a encontrar los recursos que necesita, ¿no? Puedo dar un ejemplo breve. Una situación con una familia de la cual el padre fue detenido por temas de inmigración y obviamente pues eso afectó mucho la dinámica familiar porque hay niños pequeños. La persona que fue detenida pues era el proveedor principal de la familia. Esto en medio de la pandemia, entonces la madre de la familia empezó a perder horas de trabajo al punto de que perdió el trabajo porque no había horas de trabajo disponibles. Bastantes situaciones, retos bien reales y bien desafortunados, ¿no?, que tenía esta familia. Entonces, a través del equipo y de la red de contactos y de apoyo que tiene el equipo, se le pudo apoyar a la familia para recaudar fondos para atender su situación económica. Se le pudo apoyar a la familia para conseguir asistencia legal para temas de inmigración. Se le pudo acompañar a la familia para buscar asesoría, apoyo de salud mental por la situación traumática que estaban viviendo, especialmente para la madre de la familia. Se le pudo apoyar a la misma madre de familia a iniciar un proceso para aplicar para una visa U de temas humanitarios, ¿no? Es un breve ejemplo que puedo dar. Cuando hay una cuestión de fe, a mí es a quien me refiere, ¿no? A la familia. Yo tengo la oportunidad, el privilegio de proveer acompañamiento en ese sentido. Y bueno, estuvimos creando espacios virtuales para la formación espiritual y el acompañamiento espiritual, los cuales estamos por reiniciar de nuevo. Pero eso es lo que puedo compartir. Gracias, pastores, y gracias por todo lo que están haciendo. Y Albeli, como escuchamos a los pastores, la vida de los líderes religiosos, ¿no?, incluyendo a los dos que están aquí con nosotros, que es tan demandante y que están respondiendo a crisis constantemente, especialmente durante esta pandemia. Y también todos como líderes religiosos y como seres humanos somos vulnerables también a sufrir enfermedades mentales y somos vulnerables a sufrir heridas traumáticas.
porque somos también seres humanos. ¿Cuál es tu consejo, Albeli, de cómo proveer ayuda a personas o responder a las necesidades de las personas cuando tal vez nosotros también, los líderes religiosos, podamos estar sufriendo enfermedad mental o heridas traumáticas, especialmente como personas hispano-latinas en este país que también estamos expuestos al racismo, a la discriminación, a la opresión y a los retos que muchos latinos enfrentan? Sí, creo que es una situación muy complicada y se reflexiona mucho en ahora que todos estamos pasando por una pandemia y es algo que está afectando a todos. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos? Y cómo los pastores se pueden cuidar entre ellos cuando están lidiando con algo como una pandemia, pero también con los mismos temas que las personas que van a su iglesia están pasando. Y creo que es importante tal vez tener apoyo entre los pastores para poder hablar de estos temas, para poder buscar la ayuda y ese soporte que puedan obtener de cada uno. Creo que muchas personas se sanan mucho en grupos. Podemos tener grupos, terapias individual para las personas, pero también los grupos son más, como que las personas se sanan más rápido porque están en un grupo donde todos están hablando y se están dando cuenta de que, wow, no soy yo la única persona que está pasando por esto, y de que se están identificando en la historia de alguien más, y ahí están creando como una sanación colectiva y puedan ver, ok, tal vez el pastor Julio tiene un recurso que tal vez el pastor Edgar no tiene, y luego pueden intercambiar. Entonces creo que el tener ese soporte entre las personas, los líderes de organizaciones de fe, es muy importante. El poder hablar de estos temas, el ver cómo tal vez estamos desconstruyendo estas ideas en nuestra cultura latina de que si vemos a un terapeuta o vamos a un psicólogo es porque estamos locos. ¿Cómo podemos cambiar esas creencias? Porque son creencias que las raíces están muy profundas y va a requerir muchos años y mucho tiempo para que las personas cambien esa perspectiva. Creo que parte de eso es los pastores, las iglesias, poder tener esas conversaciones. Tal vez hablar de la salud mental con las personas que van a su iglesia en los sermons, no sé cómo decirlo en español. Sermones. Los sermones, sí. Y el poder tener esas conversaciones para que así se vaya normalizando este tema. Creo que también lo más difícil, y esto también me pasa a mí como terapeuta, es el escuchar la historia de alguien y no tener los recursos para ayudarle. Y esas situaciones son situaciones que impactan mucho a las personas que están aguantando o sosteniendo el espacio para esas personas. Y ahí incluyo a los pastores, incluyo terapeutas, trabajadoras sociales, esas personas que están de alguna manera dando un tipo de apoyo, sea apoyo espiritual o emocional o psicológico. Entonces es muy difícil el escuchar estas historias y escucharlas varias veces durante el día. Porque como estaba diciendo el pastor Julio, de que ahora las personas que necesitan comida ha subido. La violencia doméstica ha subido bastante durante la pandemia. También ha subido bastante el abuso a las drogas, el abuso al alcohol, el abuso a los niños, porque las personas están más en la casa y el estrés está más alto, como estaba diciendo el pastor Julio. Personas que no están trabajando, entonces están todos en casa, tal vez frustrado, tal vez estresado. Entonces, ¿cómo como pastor se pueden cuidar? Tener un grupo de apoyo, sea por WhatsApp, que se estén mandando mensajes durante el día, chequeándose cada uno. También puede que sea
individual, como prácticas individuales que ustedes puedan tener. ¿Cómo puedo yo llenar mi propio vaso? Porque digamos que nosotros no podemos ofrecerle a las personas si nuestro vaso está vacío. Entonces, tenemos que llenar nuestro vaso para poder dar a los demás. Y eso se puede ver de diferentes maneras. Puede ser tener su propia práctica de terapias, si se puede. Tener una práctica de conectarse espiritualmente, de respirar, de ir a correr, de desconectarse a veces. A veces es muy importante desconectarse del email, de la computadora, de todo, para poder llenar su propio vaso. Y para que, a mí me gusta decirle a los clientes que es como un tanque de gasolina en un carro. Cuando está en vacío, ese carro no va a poder ir. Y es lo mismo con nosotros. Si estamos constantemente dando y dando y dando y llegamos a vacío, luego no vamos a poder dar más. Y ahí es donde luego nuestra salud mental también se empeora. Y sé que para los pastores la salud mental es algo que también afecta mucho. Sé que hay muchos temas de depresión y ansiedad entre pastores. Entonces poder hablar y dejar la vergüenza que tal vez tengan, porque otra vez somos latinos y hay esa idea de que es que estás locos, no puedes aguantarlo solo o no tienes suficiente fe. Y no es así, es que al final del día son seres humanos que también son afectados por todas esas cosas que han pasado y que siguen pasando. A ver, yo creo que mencionaste algo clave en cuestión de para luchar contra esos prejuicios, ¿no? Acerca de la salud mental, es hablarlo en nuestras congregaciones y hablarlo desde el sermón. Durante el sermón es algo importante, porque si tan solo, tanto el pastor Julio como el pastor Edgar han hablado de tantas personas que se acercan a ellos o se acercan a líderes de sus iglesias, hablando sobre sus necesidades, las dificultades, las crisis emocionales que están enfrentando, pero también hay muchas personas que no lo hacen, ni aún con los pastores, porque tienen esos prejuicios de ir con mi pastor o esa idea que muchas veces las iglesias hemos sido culpables en propagar y implantar en la mente de las personas, que si estás sufriendo depresión o algún tipo de enfermedad mental es porque tu fe no es suficiente, ¿no? Y muchas personas han sido formadas de esa manera. Entonces, muchas personas también tienen miedo de acercarse a los pastores pensando que el pastor los va a juzgar como personas de poco fe, personas poco fieles a Dios, que no aman o no tienen la suficiente fe en Dios. Entonces, como líderes religiosos, como pastores, el hablar de estos temas desde el púlpito o en estudios bíblicos, ayudamos a otras personas que tienen este entendimiento erróneo a sentir la libertad de acercarse a nosotras o a nosotros y saber que no van a ser juzgados, que van a ser escuchados y que van a tener una presencia pastoral que los acompañe sin juzgarlos o pensar mal, tener una idea equivocada de su fe o de su relación con Dios. Sí, creo que eso es muy importante porque el poder hablarlo luego le da permiso a esas personas que tal vez no lo están hablando con los pastores, le da el permiso de que, wow, yo puedo hablar de estas cosas. El pastor está hablando de este tema y parece que es algo que afecta a todos, porque muchas personas piensan que son solamente ellos que están pasando por esa situación. Y creo que tal vez una manera de poder hacer eso es el decirle a las personas que como seres humanos tenemos parte emocional, parte física, parte mental, parte espiritual, parte social. Entonces, todas esas partes, si una de esas partes no está bien, afecta a todo lo demás. Entonces, creo que el tener sermones donde estén hablando de eso tal vez
tal vez una vez al mes las personas van a estar escuchando esto y luego van, ok, se le va a quedar aquí y ya le están planteando la semillita en su cabeza para que crezca como tiene que crecer. Otra manera que yo le hablo a las personas que vienen donde mí o que vienen al futuro con esta idea de que si estoy aquí es porque estoy loca o porque estoy mal, es que hablamos de que tenemos que checar cómo nos estamos sintiendo, cómo está la persona, cómo está durmiendo, cómo eso afecta a la persona, porque si no estamos durmiendo muy bien, eso va a afectar cómo nos sentimos, no nos vamos a poder concentrar, cómo están comiendo, cómo están moviendo su cuerpo, si están caminando o haciendo algún tipo de ejercicio, y cómo se están conectando con las vidas, las personas en su vida. Entonces, otra vez, eso es físico, el dormir, la alimentación y las relaciones sociales. Y también me gusta hablarle del estrés, cómo están manejando el estrés. Y muchas veces las personas no saben cómo manejar el estrés. Entonces, el ofrecerle diferentes técnicas de cómo manejar su estrés ayuda bastante. Y ahí es como poco a poco vamos hablando del tema y luego se van abriendo las personas y pueden hablar las cosas que tal vez tienen guardada por mucho tiempo. ¿Hay algunos consejos que nos puedas compartir ahora? Porque yo creo que eso es algo que todos lo necesitamos y también las personas que puedan escuchar en un futuro esta presentación, esta conversación sobre cómo manejar el estrés. ¿Hay algunas técnicas que nosotros pudiéramos practicar y compartir con otras personas? Sí, claro. Creo que bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero creo que es muy importante, si se puede, si las personas tienen la capacidad de hacerlo, de pasar tiempo afuera en naturaleza, tal vez, porque muchas veces lo que sucede, la naturaleza ayuda a calmar el sistema nervioso de las personas. Entonces, si eso es posible, ir a caminar o ir a un parque y sentarse y observar la naturaleza, sin estar mirando su teléfono, sin estar muy pendiente de la tecnología o el email o lo que sea. También tal vez el leer cosas positivas, el estar leyendo cosas que lo haga sentir bien constantemente, el tener a alguien, aunque sea una persona en su vida con quien puedan confiar y puedan hablar de las cosas que estén pasando en su vida. La práctica que yo le enseño a todos mis clientes es la importancia de la respiración, que creo que fue algo que hablé en la presentación hace un mes, de que normalmente ahora estamos todos respirando, porque nuestro cuerpo respira por nosotros, pero muchas veces estamos sosteniendo el respiro y es como una respiración que se siente bien pesada aquí en el pecho. Y esa respiración la vamos a observar mucho cuando estamos estresados o preocupados por alguien o por una situación con alguien en la iglesia o lo que sea. Entonces, hasta ahora si me escuchan hablando, mi respiración está así. Entonces, lo que hagamos es, vamos a respirar, vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Imaginar que está oliendo una flor y soplando una vela. Entonces, eso cuenta como 1. 2 y 3. Y si pueden observar que se va tranquilizando, tal vez el corazón va a palpitar un poquito menos, no tan rápido como cuando estamos estresados o ansiosos. A veces cuando estamos con mucha preocupación nos da dolor de estómago o sentimos tensión en nuestro cuerpo, en diferentes partes. Entonces, observar. Cuando yo observarse ustedes mismos, cuando yo me siento estresado, ¿en qué parte en mi cuerpo siento ese estrés? ¿Dónde estoy cargando el estrés? Y luego, ¿qué puedo hacer para manejar ese estrés? Puede que se puedan dar un masaje, si es en el cuello que tienen el estrés. Si es en el estómago, pueden pasarse la mano por el estómago
Si sienten la respiración muy pesada, mano aquí en el pecho y respirar. Cerrar los ojos si quieren, no es necesario. Escribir, ponerse a escribir las cosas que estén pasando por su mente, porque muchas veces tal vez tenemos una emoción, tal vez hoy, vamos a suponer, tal vez hoy me sentí muy preocupada, pero luego ya el próximo día estoy mejor. Entonces el escribir para poder ver, wow, ese día me estaba sintiendo muy triste, pero hoy me siento mejor. Es como un diario de ¿cómo se dice? Our mood. Estados de ánimo. Estados de ánimo durante el día y ver y qué cosas están cambiando sus estados de ánimo. Entonces es una manera de ustedes mismos conocerse y al conocerse a ustedes mismos y cómo se manifiesta el estrés, la ansiedad en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, luego pueden observar cómo se manifiesta en otras personas y luego le pueden ofrecer diferentes técnicas para manejar ese estrés. Albeli, recibimos una pregunta de Erin, que está aquí con nosotros, Erin, acerca de lo que acabas de compartir. Dice, tengo una pregunta, para la gente la pregunta es, para la gente que tiene mucho trabajo, ¿cómo puede manejar su estrés si no tiene tiempo para hacer ejercicio o ir al parque? Y también no tiene tiempo para recibir terapia. Usualmente en esta gente que tiene enfermedad mental o necesita ayuda, enfrenta esas situaciones de tienen mucho trabajo, no tienen ese tiempo para invertir en su propia salud mental. Sí, eso es algo que sucede bastante. Entonces creo que sería el de desarrollar una práctica, si tal vez tienes 5 minutos o 2 minutos. Le digo a las personas, a veces es mejor levantarnos tal vez 5 minutos antes y hacer algo. Puedas que si no puedes salir afuera a caminar o lo que sea, a hacer algo, algún tipo de ejercicio en la casa. Lo que pasa con el ejercicio es que dicen que 30 minutos de ejercicio tiene el mismo efecto que un antidepresivo en el cerebro de las personas. Entonces, si no pueden salir o no pueden ver un terapeuta, hacer 5 o 10 minutos, ponerse a brincar, ponerse a pintar. La arte también ayuda bastante a bajar el estrés. Ahora también hay muchos terapeutas que están poniendo mucho contenido en Instagram o en Facebook. Puedo tal vez mandar recursos con que muchos terapeutas en inglés y en español que están dando mucha información de la salud mental. Entonces es como que aunque no no tienen acceso a una terapia, están pudiendo aprender diferentes cosas en Instagram. Y el desarrollar una práctica, creo que eso de la respiración para mí es una práctica espiritual. Entonces, hacer algo así, desarrollar cómo se va a ver para ti. Si eso es escribir, es leer tu Biblia, es escuchar música relajante. Hasta durante el día, si están trabajando desde casa y el trabajo es muy estresante, poner música que te relaje. Tener cosas que te hagan sentir tranquila. Y se va a ver diferente y va a cambiar. Eso puede cambiar todo el tiempo. Tal vez hoy te ayude esto, pero mañana no. Si te sientes muy estresado durante tu trabajo, el poder pausar, tal vez por 30 segundos, 1 minuto y respirar. O desconectarte y acostarte en el piso. Es algo que yo hacía cuando estábamos todavía en la oficina. Yo me acostaba en el piso ahí como por 10 minutos, desconectada de todo. Y ponía mi mano en mi corazón y la otra mano en el estómago y respiraba. Entonces es para desconectarme de todas las cosas, todas las personas que necesitaban de mí y conectarme conmigo misma y con Dios. Gracias Albeli. Y gracias, Erin, por tu pregunta.
Sí, Pastor Julio y Pastor Edgar, Albeli está hablando habló sobre lo que conocemos nosotros como la salvación holística o integral, ¿no? El promover, por mucho tiempo la iglesia se enfocó y todavía en muchos casos se enfoca solamente en la salvación espiritual de las personas y desliga lo mental y lo físico porque hemos causado esa separación, como si fuera una parte física, mental y espiritual separado, pero sabemos que todo forma un solo ser, ¿no? Todo está conectado. Y como Albeli nos explicaba, y lo explicaba en la presentación anterior, lo que le pasa a la mente le afecta al cuerpo y lo que le afecta al cuerpo le afecta a la mente. Y yo diría también lo que nos afecta a la mente y al cuerpo le afecta a nuestro espíritu y afecta nuestra relación con Dios. ¿Qué consejo ustedes dos tienen un ministerio que busca responder a esas necesidades y es un tipo de evangelismo holístico, evangelismo completo e integral? ¿Qué consejos le pueden dar a otros pastores que tal vez estén teniendo dificultad de proveer este tipo de proveer ayuda para las personas integralmente? ¿Cómo fue que ustedes se movieron de una cosa a la otra o cómo fue el proceso para ustedes? En mi experiencia, la Biblia, si nosotros miramos la Biblia, hay diferentes situaciones donde la salud mental siempre fue tomada en cuenta. Sí, el separar ha sido básicamente el asunto de algunos de nosotros que no ha querido ver toda la fe de manera integral, lo mental, lo espiritual, lo social. Nosotros podemos ver el caso de Elías cuando entró en una depresión, donde Dios lo mandó a caminar, lo mandó a que fuese a determinada parte, y durante ese tiempo que Dios no habló con Elías, hasta que Elías llegó al sitio y Dios le hizo la pregunta porque Elías ya estaba listo para hablar. Y su caminar durante ese tiempo fue la terapia para Elías poder manejar su depresión. Una depresión producto de una situación sociopolítica. Dios le habló en el tiempo en que Elías ya podía verbalizar el problema que él tenía. Pero su caminar le permitió a él quizá mirar el desierto, mirarlo todo ese tiempo. Si nosotros también nos encontramos con Jesús y la mujer samaritana, aquí Jesús hizo terapia, donde le hace ver cuál era el problema principal de ella, donde le pregunta, 5 maridos ha tenido y el que tiene no es tuyo, sí. Pero antes de llegar a ese punto, a identificar el vacío y la soledad donde ella estaba, Jesús tuvo una conversación que le permitió a ella verbalizar su frustración contra la discriminación, contra el abuso hacia la mujer de ese tiempo, y que enfrentó a un judío, a alguien que en cierto sentido como rabí era una persona de autoridad. Eso es un tratamiento, eso fue una terapia familiar de Jesús. Así que la Biblia nunca ha separado lo que es el cuidado mental, que está relacionado a la fe, que está relacionado a nuestra vivencia de la fe. Nosotros hemos querido ir al tercer cielo cuando estamos viviendo dentro de una realidad que nos afecta, nos afecta en todas las áreas, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, y que no podemos descuidar. En mi trabajo con la iglesia siempre le he dicho que todos los seres humanos sufrimos y tenemos áreas o tareas pendientes que necesitan atención. Hay asuntos personales que nosotros no podemos descuidar porque
es una falta de fe, sino un medio para nosotros crecer en todas las áreas. Es decir, cualquier crisis es una oportunidad de crecimiento donde tiene que identificar recursos, tiene que identificar personas que te pueden ayudar, tiene que identificar cuál es el problema real, tiene que entender que tú no tienes que hacerlo todo, entender tus límites, entender los recursos que Dios ha provisto y buscarlo, porque eso es pedir y buscar. No recibimos porque no hemos aprendido a hacer esas dos cosas. Y toda nuestra fe está ligada a nuestra vivencia. Son los medios que nosotros tenemos para encontrarnos con Dios, conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos en relación con Él. Así que quizá nosotros tenemos como escape idealizar o pensar que las cosas están más arriba de lo que es. Nosotros conocemos a Dios cara a cara en nuestra experiencia, las dificultades que enfrentamos. Durante esta pandemia tenemos que ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué quiere decirnos a nosotros como personas, como familia, como sociedad, como comunidad? Si todas esas áreas que están siendo afectadas nos ayuda a nosotros a entender que no somos un ente aislado, sino que estamos conectados con muchas personas y muchas cosas. Y que en esa realidad que estamos viviendo necesitamos encontrar a Dios y ver los recursos que nos está proveyendo. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Julio. Una disculpa porque estoy afuera. Me está pasando el tren por aquí. Espero me puedan escuchar, ¿no? Yo creo que en los momentos que vivimos como mundo, como naciones, como comunidades, como familias y como personas, particularmente como iglesias, como líderes de fe, es importante escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es bien interesante reflexionar, por lo menos para mí, reflexionar en el hecho de que lo que aparenta ser la vida central de una iglesia cristiana o de algún centro de adoración de otras tradiciones de fe que tienen formatos similares de culto religioso. Esta pandemia ha venido a inhabilitar esa expresión de iglesia o esa expresión de comunidad de fe. El cantar propaga el virus. El reunirse por tiempos prolongados en edificios que están bien resguardados bajo 4 paredes, algunos de ellos cómodamente iluminados por vitrales, ¿no? Muy hermosos. Esa postura como de estar como aislados del mundo exterior propaga el virus, etcétera, ¿no? Yo considero que el Espíritu nos habla a las iglesias en este momento tan particular que vivimos, para recordar que nuestra identidad como iglesia, nuestra esencia como iglesia tiene que ir más allá que el servicio de adoración o algún servicio de culto religioso de otra tradición de fe. Diciendo esto, ahí es donde está el despertar, considero yo, ¿no? Que no quiero decir evangelizar, pero el compartir el evangelio en sí es el recordar, de una manera como la que se está discutiendo en este momento, debe ser no solo nuestra respuesta en este momento, sino nuestra manera de vivir como iglesia, nuestra manera de ser el cuerpo de Cristo. Como bien mencionaba mi hermano, el pastor Julio, tenemos que ver a Jesucristo. ¿Qué hacía Él en su cuerpo cuando el Hijo de Dios, cuando Dios mismo tomó forma humana,
cuando se encarnó el Verbo de Dios, el mensaje era claro y sigue siendo claro. El reino de los cielos se ha acercado. Y sí, por supuesto que gran parte, bueno, no gran parte, sino parte de su vida y de vivir esa relación con Dios, su Padre, Jesucristo, incluía una vida de adoración tradicional o en la sinagoga, y era algo que Jesús hacía regularmente. Por supuesto que sí lo era. Pero curiosamente no la mayor parte o la mayor parte de lo que se nos comunica en el Evangelio es Jesucristo yendo fuera de la sinagoga, es Jesucristo yendo fuera del templo, es Jesucristo yendo a donde está la gente. Y en muchas de las interacciones que tenemos en los recuentos de los evangelistas, vemos a Jesucristo compartiendo el reino, acercando el reino de Dios, el reino de justicia, de equidad, de misericordia, de perdón, etcétera, con personas que fueron marginalizadas muchas veces por la institución religiosa misma, y usando su poder para restaurar y reintegrar a la persona. La esperanza con la Iglesia de la Semilla es que es una iglesia que tenga precisamente ese enfoque de compartir el Evangelio de Jesucristo, este mensaje de que el reino de Dios, la alternativa a los reinos corruptos e imperfectos de este mundo, está cerca. Y porque está cerca, tenemos la gran posibilidad de disfrutar de la salvación de Dios aquí y ahora. La salvación sí para nuestra alma, sí para nuestro espíritu, pero también para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestras relaciones interpersonales, para nuestra vida familiar, para nuestra vida financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la esperanza con este proyecto de iglesia. Y como digo, hay fuentes de inspiración, como lo es Iglesia Presbiteriana Emmanuel. Y habiendo dicho esto, yo considero que el espíritu que nos habla en estos momentos a las iglesias, ahorita bien interesante para mí cómo hacíamos, Albert nos dirigía en un ejercicio de respiración, ¿no? El espíritu es el que nos da el respirar, es el aliento de vida, ¿no? La palabra es clara y dice, cuando Dios respira el espíritu, se termina el respirar, se termina el aliento, ¿no? Es un recordar de esa presencia de Dios. Entonces, cuando una persona tiene ese regalo del respirar, es testimonio vivo de que el Espíritu de Dios está sosteniendo a esa persona y por ende ministrando a esa persona. Sea una persona que vaya a la iglesia el domingo o no, sea una persona que profese la fe cristiana o no, el Espíritu de Dios está sosteniendo la vida de esa persona, ministrando a esa persona por gracia de Dios, por amor de Dios, y por ende usando a esa persona para que esa visión de mundo que tiene Dios, o esa visión de justicia y de equidad, de restauración que tiene Dios para nuestro mundo, para nuestras comunidades, se lleve a cabo, se haga una realidad. La mayoría de los miembros, de las personas que participan con La Semilla como organización comunitaria, no son personas que profesen la fe cristiana protestante. Algunas de ellas no practican ninguna religión de manera activa, pero son personas a través de quienes Dios extiende este mensaje del Evangelio, de restaurar, de reintegrar, de incluir, de abogar por la justicia. Y es algo que yo celebro mucho y agradezco, ¿no? Tenemos, considero yo, mucho que aprender como líderes de fe, mucho que aprender como pastoras, como pastores, de las personas a quien Jesucristo invita a participar de manera activa en nuestro mundo, en nuestras comunidades, que no son parte de una iglesia o que no profesan una religión. Y hay mucho que aprender de ellas y de ellos. Y yo considero un privilegio tener la oportunidad de hacerlo a través de La Semilla.
Gracias, gracias por compartirnos a los tres. Y quisiera preguntarles si hay algo que les gustaría compartir, que no se les haya preguntado, pero que crean relevante sobre el tema, antes de pasar a las preguntas de las otras personas que están presentes en este webinar. Yo creo que una de las cosas que me ha permitido aprender o ver en esta pandemia es cómo la comunidad ha sido solidaria. Si, lo que nosotros estamos haciendo no es un trabajo de la iglesia solamente. Ha sido, sin la colaboración de la comunidad hubiera sido imposible. Y la gente llegó a nuestra iglesia preguntándonos cómo podían ayudar. Y el organizar los vehículos, el manejar el tránsito, el dar la despensa a cada uno de los vehículos, es gracias a la cantidad de voluntarios que tenemos de la comunidad. El ver comerciantes que se acercaron a nosotros y donaron dinero para poder ayudar a que antes no tenían ninguna comunicación con ellos, pero ellos fueron los que decidieron acercarse a nosotros. Ver la gente de la misma comunidad alrededor, tratar de ponerse como, hacer voluntariado, de organizar el tránsito, todo esto. Nos dice a nosotros que a pesar de que hay gente que viene contra nosotros, que está contra nosotros, Dios de otra manera ha movido gente que está a favor de nosotros, que son los brazos y las manos que Dios provee para hacernos saber como comunidad que no estamos solos. Que hay mucha gente que está ahí para defendernos y para apoyarnos y ser solidarios con nosotros. Sí, pues, gracias, Pastor Julio, y gracias a Dios. Precisamente a eso me refería, ¿no? De cómo a veces estamos como iglesias tan enfocados hacia adentro, y aunque podamos tener esfuerzos como iglesias de apoyo hacia afuera, nuestro enfoque es más nuestra propia congregación, nuestra propia comunidad de fe, y eso es entendible, ¿no? Es parte de nuestra manera de entender lo que es una iglesia cristiana, ¿no? Ya sea de la tradición católico-romana o de la tradición protestante, ¿no? Pero es precisamente eso, de reconocer y agradecer el hecho de que tanta gente que no está dentro de la iglesia es útil en las manos de Dios. Y a través de esas personas Dios nos enseña mucho. Y debemos ser humildes y aprender, ¿verdad? Y apoyar. Por supuesto, nada más reiterar eso precisamente, que yo considero que esta pandemia es una gran oportunidad, continúa siendo una gran oportunidad para recordar la importancia de acompañar a la comunidad, la importancia de compartir el Evangelio de Jesucristo de maneras prácticas, de maneras relevantes. Y qué bonito es saber que nuestra comunidad, nuestras comunidades, nuestras iglesias, comunidades de fe tienen, cuenta la tradición metodista, ¿no? Lo mejor de todo es que Dios está con nosotras, Dios está con nosotros. Y esa presencia de Dios a nuestro lado hace la diferencia, ¿no? Tenemos, con el apoyo de la presencia de nuestro Dios, tenemos la seguridad de que la voluntad, la buena voluntad, el buen corazón, la fuerza, la energía, los recursos que se necesitan para responder a los retos de los que estamos hablando están ahí, están ahí. Es cuestión de intención, es cuestión de organizar bien los esfuerzos para seguir trabajando para asegurar que durante esta pandemia pues no haya familias que se queden con hambre, no haya familias que se queden con necesidad de artículos básicos, no haya familias que se queden o personas que se queden aisladas, y que las personas que enfrentan retos que estamos discutiendo aquí, que tienen que ver con la salud mental, el bienestar integral, tengan el apoyo que necesitan. Dios quiera que
esta pandemia termine pronto y que sea una memoria de aprendizaje, pero que sea un aprendizaje que perdure y que nos ayude a vivir el Evangelio de Jesucristo de esta manera, de acompañamiento en respuesta a las familias, en respuesta a los retos que enfrentan todos los días. Sí, a mí me gustaría decir que algo que estoy pensando es que creo que como pastores a veces es muy difícil el saber cómo estar con las personas cuando están pasando por algo muy difícil y no tienen tal vez los recursos que ofrecerle. Entonces quiero recordarle que como terapeuta nosotros tenemos tal vez años donde no han entrenado a hacer estas cosas y son cosas que requieren mucha práctica, el poder sentarse con alguien y sostener el dolor de esa persona y saber que tal vez no tenemos que darle, no tenemos el recurso que tal vez le pueda cambiar la vida, pero el hecho de sentarse con esa persona y ofrecerle su oído y escucharle y reflexionarle lo que esa persona está diciendo, a veces eso es más de lo que es lo único que le podemos ofrecer. Y sé que a veces tal vez se sienten impotentes. Yo puedo decir que como terapeuta muchas veces me siento impotente, que no tengo más nada que ofrecer, pero el hecho de sentarse con alguien y ofrecerle las palabras y el estar ahí es suficiente a veces. Si no hay más nada que hacer, es suficiente escuchar. También si pueden, si alguien está pasando por algo muy difícil, muchas veces las personas dicen, llámame si necesitas algo, pero muchas veces las personas que están pasando por algo difícil no tienen como la motivación o la energía de llamar, o a veces se sienten con pena de buscar ayuda. Entonces ok, es decirle, te voy a llamar a esta hora para ver cómo estás. Este día te voy a llevar comida para que tengan comida. Entonces, el tomar acción, porque creo que en nuestra sociedad, creo que todos lo hagamos, tenemos esas buenas intenciones de decirle a las personas, ok, si necesitas algo, me dejas saber. Y muchas veces las personas no llaman, aunque necesiten todo o necesiten que alguien esté ahí con ellos, tal vez aguantándole la mano si se puede, llamándolo tal vez por 5 minutos al día para ver cómo están. Entonces, como pastores, me gustaría ofrecerle el que tengan mucha compasión con ustedes mismos y el saber que aunque sientan que no tienen mucho que dar a las personas, el escucharlo y el estar ahí con ellos, en mi opinión, es suficiente, porque tal vez esa persona no tenga a nadie más que le esté ofreciendo eso. Entonces, tener compasión cuando se sientan así, que están abrumados, que están sobrecargados, que son muchas cosas, muchas personas que necesitan tantas cosas de ustedes, tener compasión con ustedes mismos si tal vez no pudieron ayudar a una persona. Entonces, el hecho de la autocompasión para mí es súper importante, el practicarlo con ustedes mismos y con los demás. Y sí, creo que es todo lo que quería decir de ese tema. Gracias, Albeli. Yo creo que eso está relacionada a la pregunta del pastor Santiago Reales. Él nos pregunta cómo podemos acompañar a las personas que han sufrido trauma por la pérdida de un ser querido durante este tiempo de COVID-19. Sí. Las personas que han tenido familiares que han fallecido por el COVID, es un duelo muy complicado, porque si la persona estuvo en el hospital, tal vez no pudieron estar ahí para despedirse de esa persona. Y siempre, en mi opinión, creo que va al poder estar con esa persona y escuchar a la persona. Muchas veces como seres humanos tal vez nos sentimos incómodos con el silencio, entonces tratamos de decir algo para que no se sienta ese silencio. Pero muchas cosas buenas pasan en el silencio.
porque la persona está pensando y luego tal vez puede expresar lo que está sintiendo. Una de las cosas que las personas dicen que cuando han perdido a alguien en su vida, algo que no ayuda es cuando las personas con buenas intenciones, sean familiares o pastores o amigos, le dicen, esto fue plan de Dios, o esta persona está en un lugar mejor. Para muchas personas que en ese momento han perdido a esa persona, estas palabras no ayudan. Y lo que hace es que la persona se guarde tal vez el enojo que sientan con Dios, que es una etapa normal. Cuando perdemos a alguien y tenemos un duelo, es normal sentirse enojado con Dios, con el mundo, con lo que sea. Entonces, el estar ahí, que otra vez es muy incómodo a veces, pero el sentarse con esa persona, el decirle, aquí estoy, cuando estés lista o listo para hablar, aquí vamos a estar. Te voy a dejar comida en tu casa este día a esta hora. Te voy a llamar para ver cómo sigues. Y el normalizar lo difícil que es el perder a una persona, pero más el perder a una persona por COVID, es el decirle, no puedo imaginarme lo difícil que esto es para ti, pero aquí estoy aquí compartiendo tu dolor. Otras cosas que no funcionan o que no son recomendadas es decirle a las personas, entiendo lo que estás pasando, porque la realidad es que no. Tal vez entendemos porque hemos perdido personas en nuestra vida que son personas importantes en nuestra vida, pero el decirle, entiendo tu situación, si no hemos pasado la situación exacta de esa persona, tampoco ayuda mucho. A veces las personas se sienten más enojados, pero guardan ese enojo por dentro. Y el sentarse y ofrecerle su oído, su apoyo de esa manera, apoyo emocional, apoyo espiritual. El decirle a las personas que tal vez puedan hacer algo especial para la persona que ha fallecido, especialmente con COVID. Una de las prácticas que yo hago con mis clientes que han perdido a alguien en su vida, sea por alguna enfermedad o por suicidio o lo que sea, es cuando esa persona esté lista para escribir una carta a la persona que ha fallecido. Escribirle una carta, tal vez las cosas que aprendieron de esa persona, las cosas que van a extrañar de esa persona y lo que hubieran querido que pasara con esa persona. También una carta de despedirse. En estas situaciones del COVID, las familias no tienen la oportunidad de despedirse de su ser querido. Entonces, ¿cómo tal vez como familia pueden hacer algo para darle honor a esa persona y despedirse de esa manera? Porque este va a ser un duelo que va a quedarse ahí por el resto de su vida. Las personas dicen esto del duelo, las personas dicen, con el tiempo eso se va a quitar. Pero no es así. Cuando tenemos a alguien que amamos, que fallece, siempre vive en nuestro corazón, sino que aprendemos a vivir con esa persona, ya no estar aquí físicamente. Muchas gracias, Albeli, por tu respuesta. Yo creo que nos hablas acerca de algunas de las cosas que como líderes de fe siempre decimos, ¿no? Y que nos estás diciendo. Algo que tú dijiste es, usualmente decimos, me imagino por lo que estás pasando, pero tú dijiste, no me imagino, ¿no? Que debemos decir, no me imagino por lo que estás pasando, porque aún si hemos sufrido situaciones similares, nunca hemos sufrido exactamente lo mismo porque somos personas diferentes. Gracias por compartirnos eso. Me gustaría también escuchar del pastor Julio y del pastor Edgar, cómo ha sido su acompañamiento, si han tenido gente en sus comunidades de fe que han perdido un ser querido durante esta pandemia y cómo ha sido que ustedes los han acompañado. Bueno, hemos tenido algunos de los familiares que han perdido a alguien allá en su país de origen, no acá en los Estados Unidos, que todavía se hace más difícil,
porque lo pierden, no pueden de una manera u otra estar presentes o acompañarse con los demás miembros de la familia. Segundo, en la manera en que la familia ya en su país de origen tiene que manejar el asunto de la funeraria y de todo lo que es la pérdida, también es más complicado, por las prevenciones que tiene en cada país o la manera en que lo está manejando cada país. Entonces eso hace el reto más difícil para nosotros, el desafío es más grande. También el hecho de que no podemos ofrecerle, podamos tener un servicio con la comunidad dentro de la iglesia, eso nos hace a nosotros tener que tratar de crear medios para poder acompañarlo en ese proceso. Y muchas veces lo que estamos tratando de hacer es ver si la familia puede hacer un contacto con los medios que tenemos en la iglesia para que ellos tengan un funeral virtual donde puedan verse y conectarse a la vez por medio de la iglesia. Lo hemos ofrecido eso. En el caso particular mío, nosotros perdimos un tío y no podíamos viajar, ni la familia estaba acá y allá. Y lo que hicimos que usamos la iglesia, usamos el YouTube y la página web para hacer una conexión familiar entre donde estaba el cuerpo de nuestro tío, lo que estamos acá y lo que estamos en Santo Domingo. Y fue el único medio que tuvimos para conectar toda la familia de esa manera. El servicio fue básicamente virtual y fue un medio para manejar la pérdida. Al final todos nos dimos las gracias uno al otro, porque de esa manera pudimos estar presentes. Es la parte que ya tenemos organizada en la iglesia, de que si alguien pierde a alguien, nosotros estamos listos para hacer un funeral virtual donde ellos puedan manejar todo lo que es esto, todo lo que es el proceso de trabajar su pérdida, su fe y lo que es un servicio fúnebre de esta manera. Gracias, Pastor Julio. Gracias, Pastor. Bueno, el equipo de la Semilla ha tenido 3 personas de nuestro equipo quienes han dado positivo por COVID-19 y eso ha afectado la capacidad de apoyo a las familias. Gracias a Dios están bien, gracias a Dios tanto esas personas como sus familias no tuvieron mayores complicaciones y gracias a Dios, ¿no? Es un poquito difícil para mí responder esta pregunta. Una de las personas a quienes Dios acercó muy temprano durante mi servicio en el ministerio aquí en Carolina del Norte, en otro condado, aquí en el condado de Durán, falleció por COVID-19. Y por la distancia y por las circunstancias, lo único que yo pude hacer para acompañar a la familia en su dolor, en su pérdida, fue llorar con ellos. Fue todo lo que pude hacer. Gracias por compartir, Edgar. Y cómo es una vez más un ejemplo de cómo todos estamos directamente afectados durante este tiempo. Todos experimentamos trauma, ¿no? Y aún así algunos estamos llamados a responder a personas que están experimentando el mismo trauma similar al que nosotros estamos experimentando. Hay otra pregunta, bueno, un comentario de Eli.
que nos acompaña desde la Ciudad de México. Gusto en saludarla, Eli. Y nos dice, el duelo ahora no se nos ha permitido vivirlo de manera más cercana a la iglesia. Sin embargo, mostrar un interés genuino y buscar por teléfono a los hermanos sí ha ayudado. Aquí en México está muy limitado todo el proceso en las funerarias y panteones, solo de manera virtual. Gracias por tu comentario, Eli, y por reiterarnos y recordarnos de la importancia de conectar a las personas, aunque sea por teléfono o manera virtual, que también eso es estar presentes, que es la nueva modalidad de la presencia, ¿no? Que ahora es la única manera que a veces podemos hacerlo. ¿Hay algún otro? Bueno, gracias por estar con nosotros, Pastor Santiago, que se tiene que despedir ahora. Lo esperamos en el próximo webinar. Y me gustaría a preguntarles, yo sé que el Pastor Julio también se tenía que ir a las 6:30 y ya le robamos 5 minutos más. Así es que... No puedo darle 5 más. Ok, perfecto, hay que aprovecharlo. Si tienen alguna pregunta, especialmente para el Pastor Julio, antes de que se vaya, adelante. Una pregunta que es más con cuidado pastoral, hablando acerca de familiares que mueren. Sucedió esto y también en mi país. Entonces la familia está pasando por un proceso de duelo, pero un niño está no lloró en ningún momento y lo que está haciendo es comer y comer. Y la mamá me dice, hable usted con él. Y yo me quedo, porque ella confía de que él se pueda abrir conmigo. Y entonces, desde un punto pastoral, ¿qué podría ser? Pero también desde un punto como el de Albeli, en ese caso, porque no sé cómo hablar con el niño, para que él se abra. Bueno, voy a contestarlo de manera pastoral. Nosotros tuvimos un caso quizás similar, un joven que estaba pasando por un periodo de depresión, por un conflicto interno que había en la familia. Y simplemente yo le dije a la mamá que me lo trajera y me senté con él en la oficina. Yo le dije, estoy aquí para escuchar. Y si tú quieres hablar, tú puedes hacerlo, si te sientes seguro para hacerlo. Solamente nos vamos a sentar tú y yo aquí para acompañarnos uno al otro. Y no le dije más nada que eso. Sí, el silencio fue suficiente, sin ponerle ningún tipo de fuerza. El niño empezó a hablarme sobre lo que estaba pasando. Es decir, muchas veces lo que nosotros podemos hacer como pastores es ofrecerle un espacio para poder hablar. Cuando ellos están listos para hacerlo, lo van a hacer. Es decir, a veces la familia o la situación es, la familia no le permite a ellos verbalizar lo que está sucediendo. Entonces, la compañía de alguien que ellos consideran una autoridad o que es una persona que puede cuidar de ellos emocionalmente, le permite tener ese espacio sano para quizá iniciarlo, no quizá con la primera visita, puede ser que sea 1 o 2 veces, pero facilita la oportunidad para ellos expresarse. Gracias. Sí, creo que eso que hizo el Pastor Julio es perfecto. El poder, el tener espacio con esa persona. Y es el hacer que la persona no se sienta o el niño no se sienta que lo están forzando a hablar. Esto de que está comiendo es una reacción normal. Es una técnica de manejar tal vez el dolor, el estrés, la ansiedad que está sintiendo. Si es posible, si el niño tiene acceso, tal vez. ¿Cuántos años tiene el niño?
10. 10, ok. Entonces, si él tiene cosas con que pintar y usted quiere llamarlo mientras él esté pintando y sentarse ahí por teléfono, él pintando lo que sea, eso puede ser tal vez una manera de que él pueda procesar el duelo que está sintiendo. Así como dice el pastor Julio, a veces por la situación familiar, tal vez hay una persona en la familia que no se siente que puede expresar lo que siente o que puede llorar porque está tal vez sintiéndose que tiene que sostener a los demás o que si llora no va a dejar de llorar. Es algo que muchas personas me han dicho, que se sienten que si comienzan a llorar nunca van a parar, pero normalmente, bueno, siempre paran de llorar. El llorar, en mi opinión, también ayuda a las personas a sanar y a sacar todas esas emociones que están guardadas. Entonces, si usted puede sentarse por teléfono y normalizarle que a veces las personas se sienten de esta manera o normalizar los comportamientos que él está teniendo, que es el estar comiendo más. Otra vez es una reacción normal. Solamente nos está diciendo que algo está pasando dentro de él y él está tratando de manejarla con la comida. Albeli y tal vez el pastor Julio también tenga una opinión en su experiencia sobre esto. ¿Qué le aconsejan a Karen? ¿Cuándo sabría ella, después de tener esos encuentros con este niño, cuándo va a saber ella que es tiempo de referirlo a recibir terapia o consejería profesional? En mi experiencia, bueno, primero hay que ver que, como dice Karen, el niño está mostrando la manera en que está manejando el luto. Es parte del proceso natural del luto, de diferentes etapas que pasaron. La parte que quizás debe cuidar y debe ayudar a la pastora a entender, ayudar a la familia, es ver si hay otro tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Si está durmiendo bien, si se pueda estar haciendo daño, si hay algunos comportamientos que están fuera de lo normal, aparte de esto. Porque a veces hay necesidad de hacer una intervención urgente para salvaguardar la seguridad del niño. Sí, pero si ella puede facilitar la oportunidad de que el niño entienda que ella está dispuesta a acompañarlo y él puede encontrar en ese espacio la oportunidad de abrirse, ya está facilitando que su proceso de luto tome curso apropiado, sano, saludable. Pero no puede descuidar los otros elementos que son importantes para saber hasta dónde le está afectando él. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que él acaba de decir. Otra cosa que pensé fue tal vez si llamas al niño una vez a la semana, el mismo día, a la misma hora, esa puede ser el tiempo que él sabe, en este tiempo voy a hablar con la pastora Karen. Y con el tiempo él pueda comenzar a abrirse y expresar lo que está sintiendo sobre su duelo. Lo que hacemos ahorita, nos reunimos 2 veces por semana porque yo le doy clases de tutoría también. Pero él solo una vez se abrió y me dijo que su mamá tenía buena suerte y mala suerte. Y yo le pregunté por qué y me dijo buena suerte porque un día se encontró dinero. Y le dije, ¿y mala suerte por qué? Dice, porque se murió mi papá, pero de ahí él se cerró. Ya él ya no dijo más nada y ya no volvió otra vez. Yeah. Y puede ser que todavía él no esté listo para hablar de ese tema, pero con el tiempo tal vez se pueda abrir. Esto del duelo es muy difícil porque requiere mucho tiempo para que la persona, y más los niños, puedan expresar lo que está sintiendo. Por eso le recomiendo a las personas que tengan tal vez
papel y crayolas para que los niños puedan expresar lo que están sintiendo en su arte. Muchas gracias. Voy a empezar a Me trabajar voy en a despedir. Sí, Sí, gracias por la gracias. invitación. Gracias Gracias. por darme la oportunidad de compartir con ustedes. No, gracias por su, por darnos el tiempo. Yo sé que usted había dicho hasta las 6:30, pero es muy dadivoso y nos ha dado más tiempo. Muchísimas gracias. Y Bueno, esperamos, vamos a estar en comunicación. bueno, gracias. Bendiciones, pastor. Gracias, Edgar. Así que vamos a ver si nos reunimos a tomar un café. Sería muy bueno, con distancia social. Sí, seguro. Mira, aprovechando, ya estaba hablando con Albeli de lo importante que sería proveer un grupo de acompañamiento para pastores, tipo terapia grupal. Entonces, los vamos a estar contactando. Albeli está más que dispuesta a guiar ese grupo. Entonces, ojalá y ustedes se puedan unir. Gracias, sí, va a ser. Bueno, bendiciones. Si hay alguna otra pregunta, no tiene que ser solamente por el chat, pueden compartirla, hablarla. Y también yo creo que en este momento tal vez podemos hacerlo en inglés y en español. Ya nos queda poco tiempo, entonces podemos ya ser más dinámicos conforme como llevamos la conversación ahora. Así es que con toda confianza. Les quiero dar tiempo porque Albeli nos acaba de decir que no debemos de tener miedo al silencio. Entonces les estoy dejando tiempo de pensar. Okay. Si ya no hay otra pregunta, nos resta más que darle las gracias a el pastor Julio, ya se fue, ya le agradecemos al pastor Edgar y al Beli por este tiempo. Muchísimas gracias y yo creo que esa es una conversación que vamos a continuar, tanto con pastores que ahorita están también, a veces algunos ya yo creo que llegando al límite del vaso, ¿no? Entonces, que el vaso va llegando al fondo. Entonces es un espacio que es necesario proveer para ellos, pero también para líderes laicos y personas que trabajan en la comunidad. Así es que es un tema que vamos a seguir teniendo, es un tema muy importante y gracias por acompañarnos y para aquellos que van a escuchar esta grabación, después comuníquense con nosotros si tienen alguna pregunta, si hay algún tema en específico que crean que es importante hablar y atender. Estamos para escucharnos y queremos proveer información que es necesaria para todos ustedes que están haciendo ministerio, trabajando con las comunidades o que simplemente están pasando por situaciones difíciles y traumáticas en estos momentos. Pues Albeli y Edgar, ¿hay algún otro comentario final que quieran hacer? Muchas gracias, bendiciones para ustedes, sus familias, sus comunidades, sus iglesias, ministerios. Gracias por crear este espacio, Alma, Catherine, a la Casa Hispana de Estudios. Y gracias al Beli por todo el trabajo que hacen y por lo que significa el futuro de la comunidad. Gracias. Quiero darle gracias a todos y
el decirle que, que agradezco tanto todo el trabajo que están haciendo porque sé que es pesado y que requiere mucho, emocional, mental, espiritual, hasta físico, el tener tantas personas que necesitan tanto de ustedes. Entonces, gracias por todo su trabajo. Realmente me tocó mucho mi corazón el día de hoy. Igual nosotros de escuchar lo que tú haces. Y Albeli, ¿cómo está el futuro en estos momentos? ¿Están saturados? ¿Están recibiendo clientes nuevos? ¿Sí están recibiendo clientes nuevos? Okay. Estamos saturados. Oh, están saturados. Okay. Sí, tenemos una lista de espera muy larga, pero también tenemos muchas personas que están regresando, que ya tal vez le dimos de alta antes, pero ahora por el estrés de la pandemia y todo lo que está pasando, están regresando. Pero ahí estamos. Si necesitan referir personas, mándenos personas, porque tenemos una lista de espera y estamos tratando de programar a las personas lo más pronto que podamos. Estamos contratando nuevos terapeutas para que ayuden con todo eso. Okay. Es bueno saber. ¿Y reciben personas de Durham solamente? Recuérdanos eso de Durham, de Chapel Hill, de Siler City. Entonces, los condados con que trabajamos es Durham, Orange, Chatham. Esos son los 3 condados que más trabajamos. Pero si hay personas de otros condados, pueden llamar y ver qué servicios le podemos dar, porque lo que sucede con eso es que la organización tiene contrato con diferentes condados y tal vez si viene una persona de otro, como de Raleigh, de Wake, no tenemos contratos con ellos. Entonces, esas personas no podemos darle las terapias. Por las terapias que le damos son 12 sesiones gratis a cada persona que vive en los condados con que tenemos los contratos. También tenemos terapias de grupo para las personas que son clientes en el futuro, de diferentes tipos de grupos de apoyo que están ayudando bastante. Pero estamos saturados, pero ahí estamos tratando de poder ayudar lo mejor que podamos. Me gustaría darle, creo que voy a hacer una lista de todos los recursos que nosotros tenemos disponibles y en otras organizaciones para que ustedes sepan qué hay ahí afuera que tal vez ustedes no tengan. Te lo agradeceríamos mucho. Agradeceríamos mucho que nos provees esos recursos. Pues ha sido una plática tan beneficiosa en muchas maneras. Muchísimas gracias y quisiéramos seguir, pero también queremos respetar su tiempo y agradecer que hemos tenido esta oportunidad. Así es que estaremos en contacto para el próximo webinar en septiembre ya. Van a estar recibiendo información y esperamos que se conecten con nosotros. Eli dice, muchas gracias por la invitación. Hoy noté que aquí tenemos la diferencia de 1 hora. Les felicito por este esfuerzo y animarnos con sus testimonios. Shalom. Brit también dice muchas gracias, que se cuiden. Gracias, Brit. Saludos a todos y bendiciones. Luego. Cuídense mucho, bendiciones.